Buenas tardes, vamos a continuar con la primera semana de la calidad, con la siguiente charla que está denominada El impacto de la calidad en el desarrollo municipal, a cargo del licenciado Ricardo Rodríguez Calderón. También nos visita de la Universidad Florencio del Castillo. Él es administrador de empresas con énfasis en contaduría pública y finanzas, diplomado en administración de energías renovables, profesor de la Dirección de Ciencias Económicas de la Universidad Florencio del Castillo y también es asesor en el área administrativa contable. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Ricardo Rodríguez. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, don Heiner. Bueno, vamos a comenzar contándoles una historia. Esta historia, hay una señora adulta mayor que se llama Juanita. Pongámosle por nombre Juanita. Resulta que Juanita es una persona adulta mayor entre los 86 y 88 años de edad. Resulta que Juanita viene padeciendo algunas enfermedades y un día, en la mañana, cuando se levanta, sí se quejaba de algunas dolencias. El hijo le dijo a Juanita, vamos a emergencias, y la llevaron a emergencias. Ahí hizo todo el trámite, se esperó que la pasaran al consultorio. Cuando llega al consultorio y está frente al doctor, el doctor le preguntó el nombre a Juanita, le dijo que qué eran las dolencias que tenía y mientras tanto el doctor escribía. Juanita hablaba y el doctor escribía. Una vez que terminó Juanita de hablar, el doctor arrancó de su formulario la receta y le dice, pase a la farmacia. Dice Juanita que ella se quedó solamente, sí, a la farmacia. Salió Juanita con todas sus dolencias, se va para la farmacia, se espera, retira el medicamento y se va para la casa. Resulta que no hay una mejoría. Por el contrario, en la tarde estaba peor. Otro de los hijos que llegó a visitar a Juanita le dice, mami, no puedes estar así, vamos a ir a una clínica privada. Y de verdad se la llevó para una clínica privada. Cuenta Juanita que cuando llega a la clínica privada, el oficial de seguridad salió, le abrió la puerta, le dice a Juanita, espérese un momentito. Por el radio de comunicación, en la parte de adentro, se comunicó con uno de los asistentes. Salió el asistente con una silla de ruedas, la sentó en la silla de ruedas y dice que de una vez la pasaron a una sala. Dice que le tomaron la presión y una serie de exámenes ahí. La persona que lo estaba asistiendo le dice, doña Juanita, por favor, espérese un momentito aquí que ya el doctor la va a pasar. Y Juanita, feliz de la vida del trato que le estaban dando. Llega Juanita, la llama al consultorio y pasa donde el doctor. Llega el doctor, ve a Juanita y le pregunta ¿qué tiene? Entonces ya Juanita le empezó a explicar. Y el doctor le empezó a revisar y le movió un dedo y los brazos y las piernas y la hizo levantarse y la hizo caminar. Y le dice, doña Juanita, pero usted con esas dolencias si no ha ido a ver un médico. Y dice, ay, sí, papito. Dice, en la mañana fui a emergencias. ¿Y qué le dijo el doctor? Nada. Mientras yo le consultaba, le decía mis dolencias, el doctor anotaba en una hojita y después me dio la receta médica y váyase. Y el doctor empieza a hablar peste de su colega, que eso no puede ser posible, que cómo le va a dar la atención a una adulta mayor de esa manera, que quién sabe dónde sacó el título, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que está ya Juanita en una clínica una clínica privada. Cuando termina el doctor de hablar, le dice Juanita, bendito sea Dios, doctor, ¿verdad? Que uno pagando hasta bonito lo ven. Y se vuelve el doctor y le dice, ¿por qué me dice eso, Juanita? Dice, porque usted fue el que me atendió esta mañana en emergencias. Y le pregunté a Juanita, ¿y qué hizo el doctor? Dice, ese señor seguro deseaba que el piso se abriera y se lo tragara. Bueno, nuevamente buenas tardes. Para presentarme, mi nombre es Ricardo Rodríguez. Soy administrador de empresas, lo saqué con un énfasis en contaduría pública y finanzas.
También saqué un diplomado en Administración de Energías Renovables. Trabajo en la Universidad Florencio del Castillo desde el año 2017, entonces ya casi vamos a cumplir los 8 años. En el área de ciencias económicas. Y para mí es un gusto poder estar con ustedes presentándoles este tema del impacto de la calidad en el desarrollo municipal. Ahora, ¿qué dirán ustedes? ¿Pero por qué? ¿A qué viene esa historia con el tema que vamos a desarrollar? Bueno, más adelante, cuando vamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta el impacto de la calidad, no solamente en estos servicios, sino que va involucrado en todos los servicios. Aquí traemos una frase para reflexionar y dice: la calidad en la gestión municipal puede mejorar el bienestar de la comunidad y promover el desarrollo local. Para poder continuar con la charla es importante que conozcamos algunos términos que involucran todo esto del impacto municipal, de la calidad en el impacto municipal interactuado. El primer término que debemos de definir aquí es ¿qué es municipalidad? La municipalidad, bueno, es una institución pública encargada de la administración de un territorio al cual se le llama municipio y que su función principal es gestionar los recursos y servicios necesarios para el bienestar de una comunidad. El otro término, o lo otro que tenemos que conocer, es la municipalidad como organización. A veces perdemos de vista esto de organización. Creemos que organización es la empresa que está aquí en el parque industrial o la empresa que está trabajando por acá, pero en realidad la organización va más allá. Y la municipalidad también es parte de una organización. Ahora, si yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que nace la organización? La organización, les respondo que la organización nace para satisfacer una necesidad o un bien. Y si nace una organización para satisfacer una necesidad o un bien, ¿quién demanda esa necesidad o ese bien? Se llama cliente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra acción o nuestro trabajo. Nos pueden decir, es que hay un usuario, sí, hay un usuario de la municipalidad, pero es un cliente. Ese cliente está demandando un servicio que presta la municipalidad. Ahora, cuando hablamos también de organización, es importante decir que hay dos tipos de organización. Hay una organización con fines de lucro y hay una organización sin fines de lucro. Las organizaciones con fines de lucro son aquellas que sus resultados o sus ganancias se distribuyen entre los propietarios. Las organizaciones sin fines de lucro, que también tienen ganancias, tienen otro nombre pero tienen ganancias, esas no se distribuyen entre un grupo pequeño de personas, sino que se invierten en la misma organización para prestar un mejor servicio, para fortalecer esa necesidad que están satisfaciendo.